Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos desde la Ciudad de México y pues bueno, comenzamos este día hablando de un asunto muy importante, de un punto muy importante. Cuando doy mis consultas a los padres de familia con pequeños que enfrentan dificultades específicas de aprendizaje en la lectura, concretamente en dislexia, pues surgen muchas interrogantes, surgen muchas preguntas, surgen desde luego inquietudes y una de ellas es la siguiente. Una mamá me preguntaba en la semana, oye, Ceci, ¿realmente es recomendable que la maestra ponga a leer a mi hija en voz alta frente a sus compañeros en el salón de clase? Bueno, mi recomendación es que no. No es recomendable, desde luego, por muchas situaciones que vamos a comentar a continuación. La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje en la lectura, como ya lo he mencionado en otras de mis publicaciones. El pequeño o la pequeña va a presentar dificultades para poder identificar, para poder pronunciar los fonemas que conforman las letras, que conforman las sílabas, que conforman las palabras. Entonces los niños que enfrentan dislexia cuando se les pone a leer en voz alta, realizan pues un desgaste o tienen un desgaste tanto emocional como mental muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienen que concentrar todas sus energías físicas y mentales para poder leer cuando menos un renglón, cuando menos una oración y ya no digamos un párrafo completo. Eso es por un lado, pero en esta ocasión quiero enfocarme un poco más a la parte emocional, porque ya en otro post he comentado acerca de los indicadores que se dan en los pequeños con dislexia en relación a la baja velocidad lectora. Los pequeños que enfrentan dislexia, su velocidad lectora siempre va a ser deficiente, siempre van a presentarse dificultades en este sentido. Pero la parte emocional es muy importante. La mayoría de pequeños que enfrentan esta dificultad se rehúsan o se niegan o no desean simplemente leer en voz alta. ¿Por qué? Porque reconocen, identifican, saben que su velocidad lectora no es buena, que la forma en la que ellos leen no se compara o no es como la de sus compañeros, es así como ellos se ven, como ellos perciben esta situación. Y entonces, por lo general, como te digo, se niegan, se rehúsan a hacerlo. Entonces, nosotros como docentes, porque también soy docente frente a grupo, es importante que seamos sensibles a esta parte y que desde luego identifiquemos estos puntos, estos indicadores de riesgo que vemos en nuestros alumnos. Si tú como docente observas que el pequeño se niega a leer, se rehúsa a leer, hay que averiguar las causas reales de por qué no quiere hacerlo. Pero si ya tenemos el diagnóstico, si tú como docente ya sabes que ese pequeño, esa pequeña enfrenta dislexia, lo mejor es evitar ponerlo a leer en voz alta frente a sus compañeros para evitar todo tipo de situaciones que por lo general se presentan. Yo como docente te puedo mencionar algunas. Que los niños se burlen, esa es una. Que el niño que está llevando a cabo la lectura, pues se sienta frustrado porque desde luego escucha, observa a sus compañeros que también están leyendo y él, como te digo, se percata de que su velocidad lectora es eficiente y entonces esto los frustra más emocionalmente para ellos, es una situación muy difícil. Entonces es mejor evitar. Si el pequeño desea hacerlo, porque te voy a contar que el año pasado tuve cuarto grado de primaria y tuve un pequeño con dislexia. Y entonces él alzaba su manita para participar en la lectura cuando leíamos en voz alta algún texto, él también quería hacerlo. Pero desde luego en el salón había un ambiente cordial, un ambiente positivo, los niños se relacionaban de manera asertiva y además aceptaban la situación de su compañero, esto es muy importante, se daban cuenta de esa situación, pero además le apoyaban. Entonces, teniendo un ambiente así, pues no hay problema. Ya mi alumno alzaba la mano y entonces yo le daba la participación y él se ponía a leer con todas los indicadores, las situaciones que ya he comentado, ¿no? En otros videos, ¿no? Entonces, pero él se sentía satisfecho y él quería hacerlo y además insistía mucho en esa parte y yo no se lo negaba. Si él quería hacerlo y además sus compañeros entendían esa situación, pues no había mayor problema. Pero sí tenemos que tener pues mucho cuidado porque puede ser que haya burlas, puede ser que a lo mejor los niños, sus compañeros no entiendan esa situación, no entiendan por qué su compañero no lee de tal o cual forma. Y entonces puede ser que se rían sin saber realmente, ¿no? Qué es lo que sucede con ese compañerito. Entonces, mi recomendación es no ponerlos a leer en voz alta y desde luego
ponerme en contacto como docente inmediatamente con los padres de familia para ver pues qué plan de acción se va a llevar a cabo con este pequeño. Es muy importante trabajar ejercicios de conciencia fonológica para que el niño aprenda a reconocer los fonemas que conforman las letras, que conforman las palabras, y él vaya avanzando y poco a poco vaya aprendiendo a leer. Porque desde luego, aunque es una dificultad, pues ellos siempre están con ese deseo de poder hacerlo igual que los demás, no igual que sus compañeros. Entonces es importante tener un plan de acción, ya sea que el especialista o la especialista que está atendiendo a tu pequeño, que está haciéndose cargo del caso de tu pequeño, pues pueda trabajar toda una serie de ejercicios que le permitan poco a poco ir desarrollando la lectoescritura. Pues bueno, espero que esta información te sea de mucha utilidad. Compártela con quien tú sabes que la necesita, que la requiera, que es necesario, compártela. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengas un excelente día.